justamente para analizar un tema tan controversial como que el que nos tocó en este periodo, señor Beltrán, que es el año de la pandemia, el año de tantos desafíos a nivel no solamente país, sino también a nivel regional. Y usted que tiene una mirada ya un poco más global, un poco también regional, ¿cómo está parado nuestro sistema financiero, señor Beltrán? Mirando un poco hacia nuestros vecinos, comparando un poco esa situación, ¿cómo ve y cómo usted encuentra nuestro sistema financiero en el marco de esta crisis? Bueno, yo te diría que en Paraguay el sistema financiero ha respondido con todas las medidas, acompañado de las regulaciones del Banco Central, otras regulaciones que provinieron del Poder Legislativo, y este es precisamente uno de los mayores desafíos, creo, hacia el futuro, ¿verdad? La mayoría de los países han recibido un shock con relación a la cuarentena, sobre todo, y han respondido quizás en la misma línea, pero con diferentes acentos. En Paraguay respondimos voluntariamente a trasladar los vencimientos de los clientes, sobre todo de los clientes de los segmentos más bajos, digamos, de menores ingresos, hacia el final del vencimiento de sus créditos. Esto en otros países ha sido por una reglamentación obligatoria, digamos, en algunos países, en otros también voluntaria como la nuestra, pero Paraguay, diría, lo primero que hicimos fue adecuarnos a las normas sanitarias inmediatamente, trasladar la presión sobre el flujo de caja de los clientes, tanto de préstamos como de tarjetas de crédito hacia adelante, y encarar sobre todo los ajustes en nuestros sistemas de atención, sobre todo en las plataformas digitales, de manera que los clientes pudieran quedarse en sus casas o en sus lugares de trabajo y no acudir a las instituciones financieras. Creo que en general la pandemia encontró a la banca paraguaya con todas las plataformas listas, y estas pudieron cumplir su rol, digamos, en medio de la cuarentena. No fue así en todos los países. En algunos países estaban un poco más detrás que nosotros, en otros países por delante nuestro, pero sí hay que reconocer que algunos países tuvieron complicaciones incluso a la hora de los pagos de la asistencia social por parte del gobierno. Pues algunos tuvieron que hacerlo físicamente y tuvieron problemas de aglomeración y de sistemas que no respondieron a la altura de las circunstancias. Yo diría que en Paraguay los pagos se hicieron a través de las plataformas de la banca, de Bancar, y también de las ENPES, que permitieron, digamos, llegar a un público importante en términos de su tamaño, en corto tiempo, con seguridad y sobre todo también con trazabilidad. Creo que un rápido resumen de lo que ha sucedido en medio de la cuarentena, y el desafío que nos queda es cómo compaginamos las leyes de emergencia que han surgido en los distintos países a lo largo de la cuarentena y que claramente apuntan a lo que se conoce como una represión financiera. Nosotros ya teníamos un control de tasas, digamos, de tarjetas de crédito. En la mayoría de los países se ha legislado sobre límites a la tasa de interés, prohibición de cobrar, prohibición de cobrar comisiones, facilidades para los clientes que, de ser permanentes, van a terminar distorsionando los sistemas financieros. En Paraguay yo diría que nos hemos situado en un punto intermedio en este sentido. Todavía hay iniciativas en el Parlamento, pero que no se han tratado, digamos, pero creo que hemos salido bastante bien, digamos, en términos comparativos con otros países donde hay obligación de dirigir créditos a ciertos sectores, hay servicios gratuitos, hay prohibiciones de cobrar incluso las cuotas en medio de la cuarentena, etcétera. Así que los sistemas financieros tendrán que recomponerse al final de esta pandemia.
Sí, dos cuestiones que justamente estábamos analizando al inicio del programa, señor Beltrán, y es la morosidad, porque uno de los indicadores que nos muestran cómo está la situación es la morosidad. Y después que se congelaron las cuotas probablemente entre marzo y julio, la mayoría de las entidades, algunos decían, después de esto viene un incremento de la morosidad. Sin embargo, esto no fue así, esto no vimos, incluso vimos una reducción de la morosidad según el último reporte del Banco Central, y esto ya refleja un poco que las medidas que se tomaron tal vez fueron las apropiadas y fueron oportunas. Y el otro punto que destaco es el incremento de las transacciones electrónicas que usted bien también mencionó, que las ayudas, las transferencias fueron canalizadas a través, por ejemplo, de las EMPES y la utilización de los canales digitales, que tuvo un papel fundamental en esta cuarentena. Así es. Solamente en el caso nuestro puntual de nuestra institución, digamos, antes de la pandemia teníamos un 40% de transacciones digitales, y hoy tenemos un 60% de transacciones digitales. Todavía hay muchas transacciones presenciales, ¿verdad? Pero el incremento se ha dado en forma importante. La gente ha adoptado, digamos, los servicios digitales, que por supuesto son mucho más eficientes y cómodos para los clientes, ¿verdad? Por otro lado, las medidas que se han tomado de alivianar el flujo de caja continuaron con las medidas que dispuso la propia AFD, con fondos adicionales y con la garantía del Fondo de Garantía de Crédito a las MIPYMES, y también el Banco Central permitiendo pasar, digamos, vencimientos al año que viene con periodos de gracia importantes. Yo creo que las medidas han sido efectivas en el sentido de pasar la tormenta, pero el comportamiento de la clientela en toda su expresión vamos a ver realmente el año que viene, ¿verdad? Si miramos nuestras propias estadísticas, yo te diría que la gente ha cumplido con sus compromisos en forma importante. Quizás un 10% es el que ha mostrado alguna dificultad temporal y ha tenido que acomodarse, digamos, en su flujo hacia adelante. Pero esto ha ocurrido en toda Latinoamérica. Todavía estamos en medio de un segundo brote en Europa y con las expectativas puestas en la vacuna también en Latinoamérica. Así que todavía vamos a ver cómo seguimos para adelante, de continuar o de tener que tener retrocesos, digamos, en la cuarentena. 2.400 millones de dólares el auxilio financiero desde el sector bancario, que representa, de las medidas, estamos hablando de las medidas excepcionales COVID, que representa aproximadamente el 17% de la cartera. Señor Beltrán, ¿esto está abarcando casi la totalidad de la demanda o hay sectores a quienes no le está llegando todavía este auxilio? ¿Y cuáles serían las dificultades o el freno para que, si es así, no estén pudiendo acceder todavía a estos sectores? Bueno, yo creo que la banca, esto se ha hecho un corte normativo porque las normas así lo establecieron al 29 de febrero. ¿Verdad? Todos aquellos que no mostraban morosidad al 29 de febrero fueron objeto, digamos, de atención y de las medidas que se han dispuesto. Los bancos en la mayoría de los casos han puesto líneas adicionales a los clientes que por un lado lo merecen, digamos, desde el punto de vista de sus condiciones financieras y que necesitan. Hay sectores que todavía a la salida de la cuarentena, digamos, más fuerte, en los estados en que hoy estamos, todavía no pueden generar un flujo de caja en este periodo, ¿verdad? Entonces, parte de estos sectores se han reacomodado para vencimientos el año que viene. Por eso decía que los bancos hemos otorgado periodos de gracia y hemos de alguna manera reestructurado las operaciones de aquellos sectores que sí lo necesitaban, ¿verdad? En este sentido, digamos, veníamos arrastrando algunas medidas con el sector agrícola, producto de la sequía del año 2019, pero es un sector que hoy tiene un panorama, yo diría, bastante positivo, con precios
extraordinarios para el momento y también con expectativas de una buena cosecha todavía, a pesar de que hemos tenido lluvias un poco tardías, ¿verdad? Finalmente, señor Beltrán, ¿cuál es su expectativa sobre la situación del crédito, la demanda de crédito para los siguientes meses, lo que queda del año y el próximo año? Bueno, yo diría que van a estar alineadas, digamos, al resultado de la economía, ¿verdad? Hoy se prevé crecimiento para el año próximo de entre el 4 o 5%, y la demanda de crédito probablemente va a estar alineada a ese crecimiento, ¿verdad? No esperamos tampoco un crecimiento explosivo, tendrían que darse condiciones excepcionales para que eso ocurra, pero sí el sistema financiero está, yo diría, con las condiciones necesarias para atender las necesidades de la economía del año próximo. Excelente, señor Beltrán, le agradecemos su tiempo, le agradecemos por este completo balance del sistema financiero y bueno, en otra oportunidad también aquí le comprometemos para estar aquí en Factor Clave y hacemos un cierre de todo lo que va a ser lo que fue este año 2020. Sí, estaremos a la expectativa que podamos juntarnos en algún momento cuando esto sea más suave, digamos, ¿verdad? Hoy todavía tenemos que hacerlo a través de la tecnología.